¿Cómo están mis hermanos? Espero que hayan tenido una linda semana. Como siempre estoy muy contento y bendecido de poder estar aquí esta nueva semana. Vamos a comenzar con el estudio del día de hoy, pero antes entreguemos este tiempo en las manos del Señor, que sea Él dirigiéndonos con este estudio. Amado Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias por las bendiciones, por este día maravilloso que tú nos das. Son tiempos de un poquito de frío, pero sabemos que el calorcito tuyo, del Espíritu Santo que está dentro de nosotros, nos da, nos abraza y sentimos confortables de poder tener un día más de vida, Señor, mi Padre. Mi Padre, te pido bendiciones por el estudio de este momento que vamos a comenzar. Que seas tú, mi Padre, hablándonos a través de él. A mis hermanos, mi Padre, te pido que les prepare sus corazones, que este estudio sea de mucho provecho, pero sobre todo que podamos ponerlo en práctica en los días que nos restan de la semana. Y así poder llevar tu evangelio, poder enseñar de tu palabra a las personas que no te conocen y poder alcanzarlos, que esa es nuestra misión. Mi Padre, te pido bendiciones por todos y cada una de las personas que te conocen, inclusive también de los que no te conocen, que de alguna manera llegue el evangelio a ellos y que puedan saber quién es ese Dios a quien nosotros alabamos, ese Dios todopoderoso, un Dios vivo, y que puedan reconocer quién eres tú. Te pido bendiciones también por todas las personas que en este momento estén pasando por alguna dificultad muy fuerte y que se sientan desesperados, que puedan entender que tú estás con ellos, mi Padre. Y te pido bendiciones para ellos, quienes estén con algún tipo de enfermedad, que puedas tú sanarles, si esa es tu voluntad, mi Padre, y que ellos o sus familiares puedan aceptar que esa es tu voluntad y fortaleza a ellos para poder aceptarla. Y mi Padre, te pido bendiciones en este momento que vamos a comenzar. En el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, oramos. Amén. Pues bien, mis queridos y amados hermanos y amigos quienes nos están viendo, personas que inclusive sea la primera vez que estén con nosotros, sean ustedes bienvenidos. Como ustedes saben, comenzamos la semana pasada con una nueva serie de estudios que nos habla acerca de nuestros fundamentos como cristianos, los fundamentos que debemos entender, tener bien claro en mente, y que, vaya la redundancia, son los fundamentos que deben de estar bien plantados, son los cimientos de nuestras creencias como creyentes, como hijos de Dios que somos. ¿Cuál es el título de este estudio? Es el propósito de la humanidad. La humanidad fue creada para un propósito. Todos y cada uno de los seres humanos creados por Dios fueron creados con un propósito. Podemos encontrar a muchas personas que inclusive pueden no entender cuál es el propósito, o se preguntan, ¿cuál es mi propósito en este mundo? Bueno, el propósito de este mundo, de cada uno de nosotros, creados por Dios, son que nos creó para servirle y adorarle. Ese es nuestro propósito, y eso es lo que debemos cumplir, y de esa manera podemos agradar a Dios y hacer para lo cual nosotros fuimos creados. Hay muchas cosas a las cuales el mundo se dedica, o las personas se dedican, dando una vida entera para ello, cuando ni siquiera es el propósito de Dios, y tiene algunas o muchas causas contradictorias en su vida que muchas veces no entienden, pero no la entienden porque no entendieron desde el principio cuál es el propósito de Dios, el habernos creado. Los versículos que vamos a estar viendo en este momento están en Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 5, y los versículos del 26 al 31, y esperemos que podamos verlos todos. Como ustedes saben, y yo entiendo, todos en este mundo tenemos responsabilidades que cumplir, ya sea en el trabajo, en la iglesia o en muchos otros lugares donde tenemos responsabilidades. Estas responsabilidades vienen acompañadas de una expectativa muy grande. ¿Cuál es esa expectativa? De que la vamos a cumplir. Tenemos la expectativa de que vamos a cumplir.
porque es nuestra obligación, porque tenemos la responsabilidad de hacerlo. La humanidad, no solo el hombre o la mujer, surgieron espontáneamente de algo que simplemente explotó y aparecimos, no. Somos creación de Dios, fuimos hechos de la mano de Dios, tenemos vida, o comenzó el primer ser humano, el primer hombre, como podemos ver en la Biblia, que tuvo vida con el soplo de vida que fue dado por Dios. Y después la mujer, también hecha de parte de algo que ya había creado Dios, fue creada también ella. O sea, los dos, hombre y mujer, hablando de toda la humanidad, sin excepción de ninguno, somos creación de Dios. No somos parte de ningún animal y que no venimos ni del simio, como muchas personas, o cuando estudiamos nos hacían creer. Algunos que tienen mucho vello, mucho pelo, tal vez puedan creer eso, pero no es así. Ninguno de nosotros venimos de ningún animal. Venimos a este mundo porque somos hechos y creados por la misma mano de Dios. Debemos vivir de tal manera que honremos el propósito. Debemos cumplir las responsabilidades a las que se nos ha sido asignado para cumplir esas expectativas de esa manera en que Dios nos fue creado. Debemos dar gloria a Dios. Debemos vivir de una manera satisfecha, pero satisfaciendo las necesidades o por la cual fuimos creados, que es por Dios. No por nuestras necesidades, no porque nosotros creamos que debemos hacer lo que nosotros no queremos y lo que nos importa. Tenemos que estar enfocados cuál es nuestro propósito, cuál fue el motivo por el cual fuimos creados. Y entendiendo eso, vamos a entender muchas cosas que pasan en este mundo. Muchas cosas las cuales debemos hacer porque nos dice la palabra de Dios. Por eso es que hablamos acerca de los fundamentos. No es verdad que carecemos de propósito. Desde el primer hombre y la primera mujer se les dio responsabilidades en este mundo, de ser representantes sobre la creación, y desde entonces cada persona tiene una función de responsabilidad y específica, ya sea que lo reconozcamos o no. Muchas veces sabemos o nos cuentan o les decimos a las personas, o en este momento yo estoy diciendo cuál es nuestro propósito en este mundo, y es alabar y adorar a Dios. Y hay veces no lo entendemos, tal vez usted en este momento no lo esté entendiendo, pero es así. Ese es el propósito de nosotros, y si no lo entendemos o no lo aceptamos, cuanto antes vamos a tener muchos tropiezos en nuestra vida cristiana. Debemos vivir para Dios y cumplir con lo que se nos ha encomendado, y es alabarlo y vivir para Él, y honrarlo sobre todo. Como yo les había comentado, vamos a leer los versículos que están en Génesis. Génesis, como ustedes saben, es reconocido por el libro que habla desde el principio de los tiempos. Como podemos ver, la narración del versículo número 1 del capítulo 1, que nos habla de Dios creó los cielos y la tierra. Estos habla acerca de los orígenes de nosotros, de la humanidad, los seres humanos, quienes eran, a quién deberían de reconocer y cómo deberían vivir de acuerdo a Él. Ahora les hago a ustedes una pregunta. ¿Quién lo creó todo y lo sostiene todo? ¿O quiénes ustedes creen que creó todo lo que vemos en este lugar donde vivimos, todo lo que respiramos, lo que olemos, las plantas, los animales, la tierra, nosotros mismos? ¿Quién lo creó? ¿Quién sostiene todo eso? Como ustedes saben, el planeta Tierra está flotando en el espacio. ¿Cómo se puede sostener eso? Es algo increíble, es algo que se puede explicar estudiándolo, pero en sí la esencia de eso es increíble. Es algo sobrenatural que no podemos entender, pero es creado por Dios y solo Él sabe de una manera específica cómo es que sucede todo eso. Inclusive más allá de lo que es el espacio y más allá del espacio,
las galaxias, las estrellas, la distancia, inclusive aquí dentro de la Tierra. Hay muchísimas cosas que no entendemos, pero ¿quién entiende todo eso? El que lo creó. ¿Y quién sostiene todo eso creado que es para nosotros maravilloso? Pues Dios. Y eso es lo primero que debemos entender, que creemos en un Dios todopoderoso que en verdad existe y de verdad es creador y sustentador de todo lo que hay aquí. Leamos o abran sus Biblias, enciendan sus Biblias o preparen sus Biblias para leer los primeros versículos. Leamos Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 5, que nos dice la palabra de Dios. Leamos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Como ustedes saben, yo creo que ya son versículos que hemos leído muchísimas veces y entendemos cuáles son los principios de los tiempos. Génesis, en el versículo número 1, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué debemos entender aquí? Que fuimos creados por una mano maravillosa, con un propósito, y que fuimos creados por la misma mano de Dios. Somos creación de Dios. Por supuesto, hay algo más que debemos entender, la creación, el pecado, la herencia que tenemos, todo eso. Pero primero debemos entender que fuimos creados por un Dios, no fuimos creados de una manera accidental, no fuimos creados por algo que sucedió solo de casualidad, ni por ninguna explosión cósmica, sino que el origen de nuestra creación viene de un ser supremo que tuvo y tiene un propósito para nosotros. Eso podemos ver en el versículo número 1. Versículo número 2, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. A diferencia de lo que muchos piensan, que todo sucedió de la nada, podemos ver en Hebreos capítulo 11, versículo 3, que nos dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que podemos ver, contándonos a nosotros, fuimos hechos de la nada. ¿Y quién podía hacer eso? Solo nuestro Creador, solo un ser supremo, solo Dios pudo haber hecho de la nada. Ahora, debemos entender que todo lo que vemos es creación, todos nosotros fuimos creados, pero Dios no fue creado por nadie. Él ha existido desde la eternidad. Nadie lo hizo, nadie lo creó, nadie lo trajo. Él ha estado presente siempre, Él ha existido siempre. Él no tiene un principio y no tiene un final. En cambio nosotros sí. Lo primero, el versículo, vamos a ver Juan capítulo 1, versículos 2 y 3, que nos enseña acerca de esto que ya hemos leído. Juan capítulo 1, versículos 2 y 3. Como ustedes saben, habla acerca del verbo. En el principio, cuando vemos el versículo número 1 del capítulo número 1, que nos dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra, también podemos ver en Juan capítulo 1, versículos 2 y 3, dice: este era en el principio con Dios, pero todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces sabemos que no hay nadie o alguien más quien haya hecho posible todo lo que podemos ver, ni siquiera nosotros mismos, sino Dios.
Podemos hablar aquí, o podríamos hablar acerca de la enseñanza o de cómo podemos ver la Trinidad. Aquí nos está hablando del Verbo, está hablando de Dios y el Espíritu, que en el versículo número 2, que se movía sobre la faz, o que se movía. Entonces, veamos otra cosa, el versículo número 3, y dijo Dios, sea la luz, y la luz. Número 4, Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas y llamó la luz día y sus tinieblas llamó noches. Y fue la tarde y la mañana del sexto día, de un día. Hay 4 cosas importantes que debemos aprender de estos primeros 5 versículos. Número 1, debemos creer que Dios creó todo cuanto existe de la nada. De la nada fuimos creados, de la nada fue creado este mundo. O sea, debemos entender que tenemos un Dios soberano, que creemos en un Dios que es todopoderoso y debemos tener fe y confianza y creer verdaderamente que Dios creó todo de la nada. No fuimos una casualidad, no fuimos creados por accidente o simplemente por casualidad. Tenemos un propósito, hubo un motivo. Tenemos un propósito, Dios nos dio un propósito y ese es alabarlo y honrarlo. Es servirlo y honrarlo, perdón. Número 2, debemos creer que Dios gobierna sobre todo y lo sostiene todo. Debemos creer plenamente en eso, que tenemos o que creemos en un Dios que gobierna todo, sostiene todo el mundo, todo lo que existe y todo lo que vemos. O sea, no creemos en un Dios que simplemente dura por un tiempo. Es un Dios que siempre ha existido y que siempre existirá. No creemos en dioses que podemos ver en algunas culturas o en algunos tiempos de la humanidad que estuvo existiendo en este planeta, que creían en muchos dioses. Inclusive ahora hay personas que viven en otras partes del mundo que creen en muchos dioses. Hay lugares que creen en cientos de dioses, pero son dioses que en algún momento ellos los vieron o los crearon por sus manos, ya sea de madera, de piedra, de yeso, de cualquier material que hayan encontrado, pero que no tienen vida, no tienen poder, no son dioses, no tienen altar y sobre todo son que viven por un tiempo, tal vez lo que vive esa persona que lo creó, porque no son poderosos, no tienen poder, no tienen vida, no ven, tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen oídos pero no escuchan. Entonces podemos darnos cuenta que nosotros creemos en un Dios verdadero, un Dios eterno, un Dios que siempre ha estado ahí y que siempre estará. Y eso debe estar bien claro en nosotros y tener plena confianza en eso, tener fe que lo que nos dice o nos habla de Dios, la palabra de Dios, es verdadera. Número 3, ¿cuáles son los motivos por los cuales debemos adorar a Dios? Hay 2 motivos principales o muy importantes, hay más, pero en realidad los 2 muy importantes. Primero, que somos creación de Dios y como creación tenemos ese propósito de servirle y adorarle. Pero ¿cuál es el otro propósito? El de llevar y enseñar a las personas quién es ese Dios, quién es ese Dios al cual nosotros ya conocemos, ya adoramos, ya servimos, ya entendemos quién es ese Dios todopoderoso, ese Dios que siempre ha existido, y tener todo lo que ya he hablado y entendamos todo esto que ya hemos hablado, es la cual podemos adorar a Dios, porque entendemos claramente, tenemos fe claramente en esto y creemos plenamente en lo que dice Dios, nos dice por medio de su palabra, que es la Biblia. Y el cuarto, es que Él es el creador de todo. No hay nadie más. No podemos adorar a otro Dios porque no hay otro Dios como Él. No hay ningún Dios. Él es el único Dios. No hay ningún ser supremo que sea mayor que Él, ninguno. Él es el mayor. Él es el primero. Él es el único. Él es el Dios. Entonces, por esa razón, debemos adorarlo, porque Él es el creador de todo y Él es el todo, desde el principio hasta el fin. Creemos en un Dios todopoderoso que muestra su autoridad en todo lo creado.
Debe ser nombrado todo el tiempo por nosotros, porque decimos o porque sabemos que somos hijos de Él. Cuando decimos que somos creyentes, cuando decimos a alguna persona que somos creyentes, automáticamente muchas personas nos van a hacer ese tipo de preguntas. ¿Por qué crees en Dios? ¿Quién es ese Dios? Entonces debemos estar preparados con este tipo o con estos fundamentos cristianos para saber qué hablar con las personas o cómo hablar con las personas. Si nosotros decimos que somos creyentes, cristianos, hijos de Dios y no sabemos nada de esto, créanme que va a ser muy difícil o nos va a costar mucho trabajo poder hablar con las personas. Porque si nosotros decimos que somos hijos de Dios, si nosotros somos creyentes, decimos que somos creyentes, si nosotros decimos soy cristiano, pero no entendemos claramente lo que es los fundamentos como creyente y como cristiano, entonces, ¿cómo podemos decir eso? Debemos estar preparados, debemos fortalecernos espiritualmente en cada momento, todo el tiempo, para poder hablarle a las personas. No para nosotros, no para que nosotros nos sientamos muy capaces, que nos sientamos que sabemos muchísimo. No, la verdad les voy a decir una cosa. Entre más uno lee la Biblia, entre más uno estudia la Biblia, se siente menos conocedor de ella. Si usted siente lo contrario, que entre más estudia, cuando lee la Biblia, siente que sabe más que los demás, discúlpeme, pero está equivocado. Entonces debemos entender, tener esa humildad en que cada vez que aprendemos, entre más aprendamos de la Biblia, nos sentimos menos conocedores de ella, usted está en el camino correcto, porque eso es lo que Dios nos manda a hacer. Bien, sigamos, leamos los siguientes versículos. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, ¿qué nos dice? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Podemos ver que algo muy importante que me llamó la atención. Fuimos creados sabemos que el ser humano, el primer ser humano, hablando de Adán, fue creado a imagen y semejanza de Dios. Sabemos y nos gusta poder escuchar todo eso, y esto nos debería de llenar de una gran gratitud, de un gran gozo, pero sobre todo de gran responsabilidad, porque si fuimos creados a su imagen, debemos representar esa imagen, debemos ser responsables al decir, yo fui creado a imagen y semejanza de Dios. Sí, pero ¿cómo lo está usted demostrando? ¿Cuál es la responsabilidad que usted está llevando a cabo por el cual sentirse gozoso de decir yo soy hecho a la imagen y semejanza de Dios? ¿No se esperaba esto? Claro que no, yo tampoco me lo esperaba cuando estuve leyendo esto, pero eso es lo que nos enseña, una responsabilidad. No podemos hablar deliberadamente cuando decimos somos hechos a imagen y semejanza. Sí, pero ¿qué estamos haciendo para llevar de una manera honrada ser hechos a imagen y semejanza de Dios? Eso requiere de un gran compromiso, eso requiere de un gran trabajo y hay que aprender a aceptarlo. ¿Por qué? Porque es parte de nuestro propósito en este mundo, el propósito que Dios nos ha dado. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, Dios al hombre a su imagen y a su imagen de Dios lo creó. Hay algo muy importante por el cual hablo de la imagen y semejanza de Dios, es porque en estos dos versículos lo habla y lo dice 3 veces. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. En el versículo 27 dice, y creó Dios a su imagen, y lo repitió otra vez en el mismo versículo, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Quiere decir que el haber hecho
al hombre, al ser humano, a imagen y semejanza de Dios, era algo muy, muy, muy importante. Por eso debemos tomarlo muy en serio, porque no es algo deliberado, no es algo que debemos tomar a la ligera, sino tomarlo en serio y seguir lo que tenemos que hacer para poder llevar con dignidad el ser hechos a imagen y semejanza de Dios. Veamos versículos 28 al 31 del mismo capítulo 1 de Génesis, que nos enseñan esta porción de la palabra de Dios. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla, y señorear los peces del mar y de las aves de los cielos y todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta, semilla que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastran sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Entonces podemos ver que el sexto día fue creadas muchas cosas también. Pero algo muy importante que podemos ver en estos 5 versículos son 2 cosas muy importantes. Primero bendijo y los bendijo Dios y les dijo: fructificar y multiplicaos. ¿Qué quiere decir? Poder concebir, llenar la tierra, que era necesario para poder poblar la tierra. ¿Qué estaba diciendo con esto? Que había muchas personas y más, aumentar esa humanidad que entendiera y que alabara a Dios para servirlo y honrarlo. Llenar la tierra y sojuzgarla y señorear los peces del mar, de las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué estaba diciendo aquí al decir sojuzgarla y señorear? Cuidar la tierra, trabajar en ella, hacer lo que sea necesario. Estaba dándonos una misión, ahí nos estaba dando un trabajo que hacer. Es algo que debemos entender, que debemos cuidar este mundo por el cual fue creado por él. Versículo número 28 nos enseña algo muy importante, 29. Y dijo: he aquí que os ha dado toda planta que da semilla sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y asimismo en el versículo 30 dice: toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra, que hay vida, toda planta verde será para comer. Y entonces, quedándonos en esos versículos, primero, número 1, nos dio un trabajo que tenemos que hacer. Es bueno trabajar, es necesario trabajar, es algo que nos parte de nuestro compromiso, de lo que debemos hacer y de nuestro propósito en este mundo, pero hacerlo de una manera honrada y venerada, que sea visto nuestro trabajo, Dios a través de él. Que seamos durante ese servicio en este mundo, por medio del trabajo, que podamos honrar a Dios, no pasando por encima de las personas, no robando a las personas, haciendo muchas cosas deshonrosas que hay por medio de su trabajo, sino tratar haciendo el trabajo para el cual fuimos hechos y por cual es necesario estar en este mundo y que tenemos ese propósito también, que sea para honrar y alabar a Dios. Y no solo eso, sino que también nos prometió que nos va a sustentar, que inclusive nos dio alimento, nos va a dejar para que podamos comer plenamente. Imagínense que en estos versículos, primero a la humanidad le dio un trabajo y después le dijo qué podía comer y lo que debería de comer, y había de todo, aves, plantas, árboles, semillas y hasta carne. Entonces había de todo, y sabemos que como hijos de Dios no nos falta nada mientras vivamos conforme a la voluntad de Dios. Por supuesto que hay muchas cosas que vamos a poder hablar acerca de eso, que muchos de ustedes tal vez se les venga a la mente, pero yo conozco personas que ni son creyentes y les va muy bien. Bueno, ya vamos a hablar de otro tema.
Pero debemos entender que como hijos de Dios tenemos un compromiso. Tenemos que cumplirlo. Debemos cuidar la creación de Dios. Debemos disfrutar de la creación de Dios. Debemos cuidarla para que pueda permanecer por mucho tiempo, porque nosotros los seres humanos ahora en este mundo estamos acabando con ella. Y debemos tener cuidado con eso, porque en algún momento se va a acabar. Debemos disfrutar de la creación de Dios. Usted puede disfrutar mucho de la creación de Dios. Usted puede pasear, ir a montañas, o ir a lugares lindos que puede ver que no fueron construidos por una mano humana, sino por Dios. Y entonces eso es maravilloso. Entonces, hasta aquí, ¿qué hemos aprendido? Los primeros 4 es que debemos creer que Dios creó todo cuanto existe. Y debemos creer que Él gobierna todo cuanto existe. Los motivos por el cual debemos adorar es que somos creación de Él y que Él es el creador de todo y estamos plenamente seguros de ello. Que fuimos creados a imagen de Dios y tenemos una responsabilidad por ello. Que fuimos creados con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Servirle y honrarle y alabarle. Debemos disfrutar, primero cuidar de la creación de Dios y también de esa manera podremos disfrutar de una manera plena de la creación de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de nosotros? Cumplir con lo que Dios nos mandó. Poder disfrutar, cuidar, respetar la responsabilidad o el compromiso al ser hechos a imagen de Dios, al alabarlo en todo lo que hacemos. Sé que es muchas cosas las que tenemos que hacer, pero ese es parte de nuestro compromiso, es parte o ese es el propósito de la humanidad. ¿Para qué? Para honrar a Dios y servirle. ¿Cómo podemos poner en práctica o cuáles otras cosas podemos hacer para poder fomentar o reconstruir o cimentar más estos fundamentos cristianos? Adorar a Dios con todo lo que tenemos en nuestras vidas. Adorar tiene que ver con todo en la vida, ya sea en el trabajo, en el servicio, en el estudio o hasta en las cosas cotidianas de la vida diaria. Todo debe ser hecho delante de Dios y para su gloria. ¿Qué quiere decir esto? Que todo y cada uno o cada una de las cosas que hagamos en nuestras vidas debe ser para honrar a Dios, que las personas vean que de verdad nosotros es una vida de servicio y adoración a Dios. Número 2, vivir de la manera tal que nosotros podamos exhibir dignamente a Dios, que podamos representar como hijos de Dios, que podamos representar o presentarnos como hijos de Dios en cualquier lugar o en cualquier lugar que vayamos o estemos. Que nuestra imagen de haber sido creados por Dios sea representada de una manera digna, que podamos ser señalados. Muchas veces vamos a ser señalados, ya sea por una cosa buena o por una cosa mala. Regularmente somos señalados por una cosa mala, porque si usted hace algo bueno y saben que usted es creyente o saben que somos creyentes, no dicen nada, dicen ese es su estilo de vida o así es como vive. Pero si hacemos algo malo, que nos equivoquemos, créanme que vamos a ser crucificados por todo el mundo, porque todo el mundo está a la expectativa de como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos, qué hacemos, qué decimos, cómo reaccionamos. Entonces, debemos de exhibir dignamente lo que nosotros creemos o de la manera digna debemos representar haber sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso requiere de mucha responsabilidad, mis queridos hermanos. Debemos considerar leer la palabra de Dios. Esta semana, o si ya aún no han terminado el libro de Juan, por favor, el Evangelio de Juan, por favor sigan leyendo. Si ya lo terminaron, les recomiendo que ahora de tarea comencemos a leer el libro de Efesios y recordar muchas de las responsabilidades que vamos a encontrar aquí, que debemos hacer como hijos de Dios. Si usted pudiera hacer unos apuntes sería bueno, pero le recomiendo leer ahora el libro de Efesios si es que ya leyó Juan. Si no ha leído todavía Juan, no ha terminado, siga en el Evangelio de Juan. Cuando lo termine puede ir a Efesios.
Número 3, reconocer que todo es de Dios. Nada de lo que tenemos es de Dios, es de nosotros. No somos propietarios de ellos. Todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. No debemos dejar que ese orgullo, que ese sentimiento de creer esto es mío, esto yo lo tengo, yo lo hice, yo me apodero, se apodere de nosotros y que tenga más fuerza que reconocer que todo cuanto existe es de Dios. Debemos recordar a diario las bondades de Dios. Cuando nos levantamos, cuando nos acostamos o a través en transcursos del día, reconocer quién es el Dios al cual nosotros reconocemos como el único Dios y verdadero creador de los cielos y de la tierra, pero sobre todo de la humanidad. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es Dios sobre todo? Entonces, poniendo en práctica todo esto que hemos hablado, de todo esto que hemos estado conversando en este estudio, sé que como siempre la verdad que el tiempo no es muy largo, sabemos que hay mucha información acerca de esto, pero por favor sigan leyendo la palabra de Dios. Di unos versículos, pueden ustedes seguirlos leyendo, y si tienen algunas preguntas, por favor bajen los estudios de PDF por medio de WhatsApp. Como siempre, para mí es una gran bendición poder estar aquí con ustedes. Espero que haya quedado claro para qué estamos o cuál es nuestro propósito como seres humanos creados por un Dios todopoderoso. ¿Cuál es nuestro propósito? Servir, alabar y adorar al único Dios verdadero, al cual nosotros reconocemos como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos. Y ese es el segundo fundamento de nosotros como creyentes. Mis queridos y amados hermanos, espero que hayan disfrutado de este estudio y nos vemos la próxima semana y que Dios les bendiga.